En este video vamos a hablar de las curvas de indiferencia y sus distintas características. La curva de indiferencia muestra los distintos tipos de bienes, o en este caso canastas de bienes, que generan al consumidor el mismo nivel de satisfacción o de utilidad en este caso. Como podemos ver en el gráfico, en esta curva de indiferencia se encuentran tres tipos de canastas con distintas combinaciones de Y y de X, que generan una utilidad de 1. Por ende, al consumidor le es indiferente elegir entre una de estas canastas en particular. Una de sus características es la pendiente negativa. Quiere decir que al ser una pendiente negativa, si disminuimos la cantidad del bien Y desde I sub 1 hasta I sub 2, automáticamente van a aumentar las cantidades de X1 hasta X2. Y viceversa, si disminuimos las cantidades de X2 hasta X1, aumentarían las cantidades de I sub 2 hasta I sub 1, manteniendo el mismo nivel de satisfacción del consumidor. Otra característica es que las curvas de indiferencia son convexas al origen. Esto quiere decir que la pendiente de la curva es igual a la tasa marginal de sustitución, que esta muestra lo que está dispuesto a intercambiar un consumidor de un bien por otro bien. Entonces, una curva de indiferencia es convexa si la tasa marginal de sustitución disminuye a lo largo de la curva. Es decir, si un consumidor se mueve desde el punto A hasta el punto B, este estará dispuesto a intercambiar 4 unidades del bien Y para obtener una unidad adicional del bien X. Entonces, la tasa marginal de sustitución será igual a 4 unidades. Y para obtener 2 unidades más adicionales de X, él estará dispuesto a intercambiar, o a renunciar en este caso, a 3 unidades de Y, lo que le dará una tasa marginal de sustitución igual a 3. Otra característica es la densidad. Esta muestra que entre una curva de indiferencia y otra existen infinitas curvas de indiferencia más. Es decir, entre estas dos curvas hay una imaginaria que tiene una utilidad de 3, o puede ser de 2,5 o 3,9, etc. Infinitas curvas. Las últimas dos características son preferencias y no se interceptan. En preferencias dice que los consumidores siempre van a preferir canastas que estén ubicadas en una curva de indiferencia más alta. En este caso tenemos las del punto D. El consumidor preferiría esta canasta antes que una de estas tres, ya que tiene un nivel de satisfacción más alto. En no se interceptan, podemos ver que el punto A y el punto B satisfacen al consumidor. Y también el punto B y el punto C también satisfacen al consumidor. Pero en este caso, la canasta C tiene más unidades de Y y de X. Por ende, sería una mejor canasta para el consumidor. Pero esta característica no es viable, ya que va a contradecir la característica anterior. Con esto finaliza esta parte del video. Buenas, ahora entonces vamos a hablar de la restricción presupuestaria. Como el nombre lo indica, sabemos que es la restricción que tienen las personas para elegir las distintas canastas de acuerdo a su ingreso, que para el ejercicio, digamos, va a ser fijo de 1.500 pesos. Y para el ejercicio vamos a considerar las canastas dos productos, que es X y Y. Entonces sabemos que el valor de Y es 10 y el valor de X 5 para nuestro ejercicio. Entonces tenemos esta tabla donde podemos ir haciendo distintas combinaciones de canasta, como por ejemplo podríamos comprar 150 unidades del bien Y, lo cual nos daría los 1.500, que es el total del presupuesto, lo que nos da un gasto total de 1.500, ¿verdad? Eso nos deja con 0 unidades de X y el gasto de X también sería 0. O también lo que podemos hacer es consumir 75 unidades de Y, lo que nos daría un gasto de 750.
podríamos consumir 150 unidades del bien X, lo que nos daría los mismos 750 de gasto y tendríamos el mismo costo de 1500, que es el ingreso. Por el contrario, lo que también podríamos hacer sería consumir 300 unidades del bien X, lo que nos daría el total de los 1500, pero renunciaríamos al bien Y, lo que nos daría, 0 unidades obviamente y 0 gastos. Y así son muchas más las combinaciones que podemos tener en base al presupuesto. Bueno, como pudimos ver entonces el cuadro que desarrollamos antes, lo vamos a llevar al plano cartesiano. Tenemos entonces que el punto A es este punto donde tenemos 150 unidades de Y versus 0 unidades de X. Tenemos también acá más abajo el punto B, y todo lo contrario, tenemos 300 unidades de X versus 0 unidades de Y. En el punto C tenemos 75 unidades de Y y 150 unidades de X. Entonces, esta línea recta que trazamos negra, esta es la recta presupuestaria. Y nos dice que, por ejemplo, si eran distintos puntos en distintos lugares, tendríamos distintas relaciones en base de 1 a 2, porque es decreciente. Entonces, para este ejercicio, para estos valores que dimos, el ejercicio puede ser calculado de la siguiente manera. Entonces tenemos la fórmula de ingreso, que es ingreso igual precio de Y por Y más precio de X por X. ¿Ok? Es un valor de X. Entonces, si despejamos la Y, tenemos el siguiente desarrollo. Entonces tenemos ingreso partido por P de Y menos precio de X por partido precio de Y. Y eso nos daría el resultado de X. Tenemos nuestro ejemplo, lo bajamos, que el precio de X es 5 y el precio de Y es 10. Entonces, si lo llamamos simplificado, tenemos un medio, lo que nos indica que siempre tenemos que renunciar de una unidad de X para tener una unidad de Y. Muchas gracias. Bueno, para pasar al siguiente punto, que es el óptimo del consumidor. En este punto quiere decir que el consumidor elige la canasta que le causa mayor satisfacción, pero sin superar la restricción presupuestaria. Esto quiere decir que sin superar su nivel de ingresos. Acá en el gráfico se encuentra la recta presupuestaria que delimita el tope de su presupuesto en este caso. Aquí la tenemos indicada y vamos a ver estas tres curvas de indiferencia que indican los tres niveles de satisfacción que puede llegar a tener en este caso el consumidor con utilidad 1, utilidad 2 y utilidad 3. Dentro de estas curvas de indiferencia vamos a aplicar tres puntos factibles. Por ejemplo, acá vamos a designar como punto B en la tercera curva de indiferencia. ¿Qué quiere decir? Está fuera o más arriba de la restricción presupuestaria que él puede alcanzar, por lo tanto supera su restricción de presupuesto y llega a ser prácticamente inalcanzable. También acá vamos a asignar el punto C, que se encuentra dentro de la restricción de su presupuesto, pero su nivel de satisfacción no es el más óptimo. El nivel óptimo se encuentra cuando la curva de indiferencia se topa con la restricción de su presupuesto, se iguala. Por ejemplo, acá podemos aplicar el punto D, que está en unión con la restricción del presupuesto del consumidor. Pero si nos desplazamos al punto E, el nivel de satisfacción es mayor al que indica el punto D en la restricción de su presupuesto. Por lo tanto, en este caso, el óptimo de este consumidor sería el punto E, porque la canasta o la curva de indiferencia se encuentra a nivel de la restricción presupuestaria que él tiene. Llevando esto, esto igualaría la pendiente de la curva de indiferencia
que es la tasa marginal de sustitución, llega a igualarse en este punto a la pendiente de la restricción presupuestaria de este consumidor, que equivale a P sub X partido por P sub Y. En la igualación de estas pendientes sería el punto óptimo del consumidor en este caso, o sea, la curva de indiferencia toparía con la restricción presupuestaria que tiene el consumidor, por lo tanto el mayor nivel de satisfacción que le causaría sería el óptimo, que es el punto E.